Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Certimas. El día de hoy vamos a revisar el examen de AWS Certified Data Analytics. Es un examen para la certificación como especialista en analítica de datos y es, digamos, la certificación más cercana al rol de arquitecto de datos en Amazon Web Services. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero que este webinar pueda ser muy útil para sus objetivos de certificación que están buscando en el corto, mediano y largo plazo. Vamos a empezar presentándome. Mi nombre es César Caizán. Soy maestro en Ciencias de la Computación por la Universidad de Central Florida en los Estados Unidos. Mi especialidad es la de analítica de datos. Cuento con certificaciones de Amazon Web Services como arquitecto de soluciones nivel asociado, nivel profesional. También cuento con la certificación de developer y la especialidad de analítica de datos. Me desempeño como arquitecto de soluciones en AWS para la empresa RandomBit en los Estados Unidos, y en estos 22 años de experiencia profesional, bueno, he podido trabajar en diferentes empresas en Perú, Chile y Estados Unidos. Y bueno, en esta oportunidad vamos a enfocarnos en este examen de certificación en la especialidad de analítica de datos. Podemos ver aquí el cuadrante mágico de Gartner. En el lado izquierdo podemos ver cuáles son los proveedores de nube más importantes. Vemos por aquí en el lado superior derecho que están los líderes y los visionarios. En el primer lugar siempre ha estado Amazon Web Services. Eso nos indica que es el proveedor de infraestructura de nube pública más importante en este momento. En segundo lugar tenemos a Microsoft. En tercer lugar tenemos a Google. Esto es importante para saber cómo es que el mercado finalmente opta por estos proveedores, de tal manera que las oportunidades que puedan tener al usar esta tecnología, pues en la mayoría de los casos los proyectos de Amazon Web Services son los que se están requiriendo con mucha más importancia. Entonces, estas oportunidades de tener profesionales capacitados en esta área, pues nos invita a que podamos justamente tomar esas oportunidades laborales, profesionales, especializándonos en el proveedor líder, en este caso de infraestructura de nube pública. En el lado derecho tenemos también el cuadrante mágico de Gartner del año pasado, en donde vemos cuáles son, digamos, los principales proveedores en lo que respecta a inteligencia artificial. También podemos ver que aquí está Amazon Web Services, junto con Microsoft, con Google y con IBM. Y les muestro esto porque la analítica de datos pues está muy relacionado ahora también a las tecnologías de Machine Learning. Entonces es importante ver eh, cómo está evolucionando la tecnología y cuáles son los principales líderes o empresas que están trabajando, innovando y constantemente desarrollando tecnología en este ámbito, en este espectro. Vemos aquí en este gráfico cómo es que están las certificaciones. En el nivel superior tenemos la certificación de Cloud Practitioner, que es la certificación de fundamentos. Luego tenemos las certificaciones de nivel intermedio, como el arquitecto de solución a nivel asociado, la de developer y la de SysOps Administrator, para finalmente llegar a las certificaciones de nivel profesional, como la de arquitecto de soluciones profesional y la de DevOps Engineer también profesional. Al final podemos ver las especialidades que en este caso, en este webinar, vamos a tocar todos los puntos referentes a la certificación de la especialidad de analítica de datos. También podemos ver que hay otras especialidades. Estas certificaciones se consideran
de nivel avanzado, y es por eso que están también en la parte final, ¿no? de este gráfico, para saber que son exámenes de certificación que no son triviales, sino que necesitan una preparación especial para poder llegar a estos niveles. Las certificaciones que tenemos disponibles en este momento, como les comentaba en el gráfico anterior, la de fundamentos. Aquí Amazon nos recomienda que tengamos por lo menos 6 meses de experiencia o conocimiento, o trabajando con proyectos de nube con este proveedor, para tener una preparación y poder alcanzar la certificación de Cloud Practitioner. Para las de asociado, él recomienda tener 1 año de experiencia, para la de nivel profesional 2 años, y para las especialidades también vamos a ver que él recomienda tener 2 años de experiencia trabajando con los servicios que están asociados a cada una de estas áreas de especialización. Ahora, ¿estos tiempos se pueden acortar? Sí, sí se pueden acortar, porque si ustedes pueden recibir un entrenamiento o pueden investigar cuáles son los servicios y cuáles son los objetivos que se cubren en cada examen de certificación, pues ese tiempo se puede reducir. Entonces, hay una forma de dominar esta tecnología, ¿verdad? Siguiendo una ruta que pueda servirles a ustedes durante el proceso de aprendizaje, para que aprendan los servicios que cubre cada uno de estos exámenes de certificación, y al mismo tiempo también puedan conocer cuáles son los tipos de preguntas, ¿verdad?, que vienen en cada uno de estos exámenes. Entonces podemos reducirlo todo esto por lo menos a la mitad de tiempo, recibiendo un entrenamiento que pueda acelerar este proceso. Hasta este año 2023 hay más de 200 servicios dentro de Amazon Web Services. Cuando uno busca esto en Google, pues ahí puede encontrar esta información. Entonces, ¿esto qué significa? Que la tecnología ha ido creciendo y evolucionando de una manera muy estrepitosa, sobre todo en los últimos 5 años. El crecimiento ha sido bastante exponencial, y es por eso que en estos momentos tenemos una gran cantidad de servicios enfocados a diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Amazon Web Services tiene ya casi 19 años en el mercado, entonces ha ido creciendo de manera paulatina, pero en este momento se ha convertido en una tecnología muy compleja, ya que tenemos muchos servicios disponibles, y en algunos de ellos pues podemos encontrar muchos recursos, mucha documentación relacionados a ellos. Entonces eso hace que sea mucho más complejo el aprendizaje, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos empezar? La idea es empezar de menos a más. Primero con la certificación de Cloud Practitioner, que es una certificación de fundamentos, en donde no se requiere mucha experiencia ni un conocimiento tan detallado de cómo funcionan los servicios, y que nos pueda servir como primer escalón para luego llegar a las certificaciones de nivel intermedio. Aquí podemos ver que el siguiente paso podría ser la certificación de Developer, el cual te da los conocimientos necesarios para implementar cualquier solución dentro de Amazon Web Services, y así poder pasar al siguiente nivel, que sería la certificación de Solution Architect. Esta certificación también es de nivel intermedio. Con alguna de estas dos certificaciones se podría ya intentar buscar o lograr la certificación de analítica de datos en la especialidad, que se considera una certificación de nivel avanzado. Entonces siempre es recomendable al menos tener la de Cloud Practitioner, luego alguna de asociado, para finalmente llegar a la de especialidad de analítica de datos. También tenemos por el lado derecho la certificación de arquitecto de soluciones nivel profesional, que es una certificación ya mucho más compleja, en donde pues se necesitan conocimientos bastante amplios y detallados de muchos de los servicios
que Amazon Web Services nos ofrece para desarrollar nuestras arquitecturas. Entonces el camino, pues básicamente lo determinan ustedes dependiendo del nivel, ¿verdad?, que tienen en este momento de Amazon Web Services y también de sus objetivos de corto y mediano plazo para ir alcanzando cada una de estas insignias que les ayuda a tener la credibilidad cuando van a postular a un puesto de trabajo o cuando están buscando algún ascenso o oportunidades en el extranjero. Esto les ayuda mucho para abrir las puertas y ustedes puedan demostrar su conocimiento, su expertise en estas herramientas. Aquí yo les muestro en el lado derecho inferior la imagen de un piloto. ¿Eso qué significa? Significa que mientras más experiencia o más horas nosotros pasemos trabajando con la consola de Amazon Web Services, configurando los servicios, haciendo laboratorios, pues vamos a adquirir esa experiencia que nos va a permitir llegar a esa madurez. Y así como ese piloto, pues ustedes puedan convertirse en especialistas de esta tecnología, acumulando la mayor cantidad de horas de vuelo, en este caso usando la consola, y de esa manera puedan dominar cada uno de estos servicios que están incluidos en cada certificación. Ahora, ¿qué necesitamos estudiar? Esa es la parte complicada de Amazon Web Services, que al tener tantos servicios y tantas categorías, no sabemos exactamente cuáles son los temas que van a venir en cada uno de los exámenes. Y ese es el motivo por el cual ustedes están aquí, ¿no? Quieren conocer más acerca de la certificación de la especialidad de analítica de datos, porque quizás son ingenieros de datos o administradores de base de datos o programadores que conocen Python o son científicos de datos que están trabajando directamente con estas tecnologías y quieren conocer cuál es el camino, cuáles son los temas que hay que estudiar para lograr estas certificaciones de analítica de datos. Entonces, por obvias razones, la categoría en la que se va a poner mucho énfasis para esta especialidad van a ser los servicios de análisis, ¿no? Ya vamos a ver dentro de un momento cuáles son esos servicios en los que hay que prestarle especial atención para poder prepararnos y así lograr esta certificación. También hay servicios de otras categorías que van a estar incluidas en el examen, quizás con un menor nivel de complejidad, pero de todas maneras también tenemos que revisarlo, ¿no? Porque en el examen se validan sus conocimientos no solamente de los servicios de analítica, sino también de cómputo, de almacenamiento, de seguridad y sobre todo también servicios que estén orientados a lo que es integración de aplicaciones, redes, ¿verdad?, y otros servicios adicionales o complementarios. Estos son los servicios más importantes que se van a examinar en esta certificación. Por el lado izquierdo tenemos los servicios de colecciones, en donde el principal y más importante que tienen que conocer, como se dice al revés y al derecho, de manera muy detallada, es Kinesis, ¿no? Kinesis Data Analytics, Kinesis Data Streams, Kinesis Firehose son, digamos, las piezas importantes en las que van a venir muchas preguntas en el examen de certificación. A eso hay que sumarle, como ustedes pueden ver ahí, el servicio de colas de SQS, migraciones offline que se muestran con Snowball, migración de base de datos con DMS y configuraciones de arquitecturas híbridas con Direct Connect. En los servicios de storage van a venir preguntas de S3, de Glacier, de DynamoDB, de Elasticsearch. Procesamiento es otra de las categorías, se puede decir, de los pilares más importantes en este examen. Van a venir preguntas sobre CLUE de manera muy específicas, de Elastic MapReduce también, y en menor medida de Lambda, Machine Learning, SageMaker y Data Pipeline. Para lo que es análisis, van a requerir que ustedes conozcan bastante sobre Redshift, sobre Athena y en menor medida sobre Elasticsearch. Pero igual los tres, digamos, tienen un mismo nivel de importancia. Y en visualización, el servicio de QuickSight, que quizás no es muy utilizado, ¿verdad? Las empresas prefieren usar Tableau
Power BI y otras herramientas de visualización. Pero aquí en este examen sí vienen bastantes preguntas de QuickSight. Entonces les recomiendo que no vayan a perder la oportunidad de conocer este servicio y puedan responder las preguntas del examen relacionados a este tema. Y en seguridad pues está KMS, Cloud, HCM y otros servicios más que van a venir en el examen. Así que este es, digamos, el marco general de los servicios más importantes que vienen en esta certificación de Data Analytics. Ya más adelante vamos a pasar la lista completa para que ustedes puedan entender cuáles son los 51 servicios que vienen en este examen de certificación. Lo que vamos a ver a continuación proviene de la guía oficial de Amazon Web Services para el examen de ASC01, que es justamente para la especialidad de analítica de datos. Entonces, ¿a quién está dirigido este examen? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que este examen está disponible en idioma inglés, chino, coreano y japonés. Aún no está disponible en idioma español. Es por esa razón que yo he tratado de mantener el mismo idioma en el que está la guía, para que ustedes también tomen eso en cuenta. Si quieren dar este examen de certificación, pues se les recomienda tener un nivel de inglés intermedio, ¿verdad?, en lo que es lectura, para poder afrontar estas preguntas del examen. Entonces acá dice que el examen está dirigido a personas que básicamente ejecutan un rol de analítica de datos o participan en proyectos de analítica de datos. Este examen cubre un entendimiento de cómo se usan los servicios para diseñar, construir, asegurar y mantener soluciones de analítica que proporcionen algún tipo de insight, ¿no?, o de información adicional a partir de los datos que se están analizando. Entonces, aquí hay una palabra o bastantes palabras o verbos que son importantes para que entiendan que esta certificación es justamente de nivel intermedio avanzado, ¿no? Dice diseñar, construir, asegurar y mantener. Entonces, diseñar, hay que estar preparado para elegir correctamente los servicios. Construir significa que los podemos configurar correctamente. Seguros es que tengamos que aplicar los conceptos de las buenas prácticas de seguridad de Amazon Web Services. Y el mantenimiento o la automatización también es algo relevante. Ahorita vamos a ver los objetivos del examen de certificación y se van a dar cuenta que realmente todos estos puntos son realmente lo que se van a trasladar en preguntas, y el examen de certificación va a validar que ustedes estén aptos para poder realizar estas actividades. También nos dice que deberíamos tener un mínimo de 5 años de experiencia en el campo de analítica de datos, ¿no?, ya sea base de datos, si son ingenieros de datos, arquitectos de datos, trabajan como científicos de datos, si trabajan en el área de estadística, analistas de datos. Todos estos se sobreentiende, ¿verdad?, que están trabajando en esta área de conocimiento y deberían por lo menos tener esa cantidad de años de experiencia. Ahora él pide o recomienda que deberían tener por lo menos 2 años de experiencia práctica trabajando con proyectos de Data Analytics, ya sea en Amazon Web Services, en algún otro proveedor de nube, pero que tengan toda esa experiencia de trabajar quizás con proyectos de Business Intelligence, proyectos de Data Warehouse, proyectos de lago de datos. Toda esa experiencia finalmente suma, ¿no?, para que ustedes puedan prepararse de la manera correcta y afrontar este examen de certificación. Ahora, ¿qué está fuera del alcance del examen? ¿Qué es lo que no va a venir? Él nos menciona aquí en la guía que el diseño y la implementación de algoritmos de inteligencia artificial no va a ser examinado, no van a venir como pregunta del examen. Lo que es implementación de soluciones basadas en contenedores de Docker o de Kubernetes tampoco va a venir. Utilización de HPC o computación de alta performance tampoco está incluido en este examen. Y el diseño de soluciones de base de datos de tipo OLTP, ¿no?, o de procesamiento transaccional. Sin embargo, sí van a venir preguntas sobre RDS, sobre Aurora, pero de nivel bastante básico, ¿no? Así que esto está fuera del alcance del examen. Ahora, ¿cuántas preguntas son? Son en total 65 preguntas. El examen se pasa con
un mínimo de 750 puntos, lo cual es el 75% de preguntas contestadas de manera correcta. De estas 65 preguntas, solo 50 tienen puntuación, 15 no tienen puntuación. Ahora en el examen nosotros no sabemos realmente cuáles son las que tienen puntuación y cuáles no. El examen dura 180 minutos, 3 horas, y podemos pedir 30 minutos adicionales porque somos hablantes de un idioma diferente al inglés, o sea, no hablamos el inglés de manera nativa. Por lo tanto, podemos pedir estos 30 minutos adicionales para poder tener en total 3.5 minutos para resolver cada una de estas preguntas, que como les comentaba desde un inicio, es una certificación de nivel intermedio avanzado. Estos son los 5 dominios que van a ser examinados en el examen. El primer dominio, habíamos visto las colecciones. Esto viene un 18% en el examen de preguntas. Segundo dominio, almacenamiento y gestión de datos, 22%. Y el dominio, digamos, más fuerte es el de procesamiento, que viene un 24%. Luego viene el dominio 4 de análisis y visualización de datos, 18%, y el de seguridad, que también es 18%. Entonces, con esto uno puede darse cuenta que el dominio 2, almacenamiento, gestión de datos, el dominio 3, procesamiento, cubre casi el 50% del examen. Pero digamos que en este examen en particular, todos los dominios son importantes y son claves. Así que eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos de cada uno de estos dominios? ¿Y cuáles son los servicios más importantes en los cuales ustedes tienen que poner mayor énfasis para poder aprobar este examen de certificación? Todo esto viene de la guía oficial del mismo Amazon Web Services para este examen de certificación, que como les decía, está en idioma inglés, chino, coreano y japonés. Y esperemos que en el corto plazo, pues Amazon también ya lo tenga disponible en idioma español. Pero por ahora está en inglés. Vamos a hablar ahora de cuáles son los objetivos de cada uno de los dominios. Vemos aquí el primer dominio, dominio de colección o collection. Nos dice que debemos de determinar las características operacionales de nuestro sistema desde el punto de vista de la recolección de los datos. Entonces debemos estar preparados para evaluar, en este caso, los diferentes servicios o requerimientos basados en la persistencia de datos, la latencia, la pérdida de datos y los límites de tolerancia que podemos soportar. Entonces, cada uno de los servicios que normalmente tenemos en colecciones, como Kinesis, como SQS, como SNS, pues cada uno de ellos presentan diferentes niveles de persistencia, latencia y pérdida de datos, ¿no? Para poder determinar cuál es el correcto, cuál es el que necesitamos. También nos menciona la evaluación de los costos asociados con la adquisición de datos, transferencia y provisionamiento desde diferentes fuentes de información, ¿no? O sistemas de colección, perdón. Entonces aquí el networking, el ancho de banda, los costos de migración de los datos al hacer un ETL, debemos de tomarlos en cuenta, ¿no? Desde un punto de vista operacional para mejorar la eficiencia y al mismo tiempo reducir los gastos de la arquitectura que estamos implementando en Amazon Web Services. El segundo objetivo está relacionado a la frecuencia, el volumen y la fuente de los datos, ¿no? El volumen y las características del flujo de los datos de entrada, si es que la solución, por ejemplo, va a demandar que recibamos un string de datos, o si va a ser transaccional, o si va a ser en batch. Entonces, dependiendo de esta frecuencia, volumen, tenemos que elegir correctamente el servicio más adecuado. También evaluar los trade-off o la negociación que podría existir entre los servicios de ingesta de datos en términos de capacidad de rendimiento y restricciones de conectividad, ¿no? Tomando en cuenta la escalabilidad, la tolerancia a los fallos, los costos y la reducción de la latencia. Entonces, estos serían los primeros dos objetivos relacionados a los servicios de colecciones. El último objetivo es poder identificar si vamos a requerir mantener un orden, un formato o una compresión mientras estamos recolectando
la información a través de estos servicios. Por ejemplo, si tenemos que capturar los cambios que ocurren en la fuente de estos datos, o si simplemente vamos a hacer una carga una sola vez y ya no se va a volver a repetir y los datos no van a cambiar en el futuro. También tenemos que identificar qué tipo de estructuras de datos, de formato, algoritmo de compresión vamos a aplicar. También la encriptación. Todo esto es parte de las características de cada servicio. Entonces las preguntas van a estar orientadas a poder identificar correctamente estos requerimientos. Lo que es entrega sin orden, ¿no? En el caso que intentemos procesar mucha información, pero no es relevante tenerlo ordenado. O si podemos procesar datos duplicados. Entonces hay ciertos servicios en donde podemos tener estos escenarios y deberíamos evaluar en la solución cómo vamos a manejar estos casos. También la diferencia entre recibir un dato, como les decía, más de una vez, o recibirlo exactamente una sola vez, o el procesamiento de por lo menos una vez. O sea, aquí es evaluar si vamos a manejar duplicados o si el servicio es capaz de entregarnos solamente un solo objeto, un solo mensaje cada vez que se inserta en estos servicios de colección. Lo que es transformación y filtrado de datos también es parte importante y van a haber preguntas asociadas a estos temas. En el dominio 2, que es el de almacenamiento y gestión de datos, vamos a evaluar las características operacionales de las soluciones de almacenamiento. Entonces, evaluar cuál es el servicio apropiado, haciendo un análisis costo versus la performance que podamos tener de cada uno de estos servicios elegidos, la frescura de los datos que intentamos mantener, ¿no? Al momento de almacenar, si esto va a cambiar o no, la durabilidad, por cuánto tiempo la podemos tener almacenada, si la necesitamos mantener de manera persistente o por un tiempo mucho más corto, la confiabilidad de los datos, si es que necesitamos consistencia eventual o consistencia fuerte al momento de la lectura, cada vez que estamos haciendo una inserción, una actualización, un borrado y necesitamos leer el dato, necesitamos tener esa confianza de que sea justamente almacenado y posteriormente estamos sacando el dato actualizado, ¿no? Y la latencia siempre para mantener una buena performance. El segundo objetivo es determinar los accesos a datos y los patrones de recuperación de ellos. Por ejemplo, si necesitamos hacerlo vía bulk o por bloques, si va a ser transaccional, si vamos a usar microbatching, el patrón de acceso, si va a ser secuencial, aleatorio, de uso continuo o ad hoc, el cambio de las características de los datos, si es que vamos a hacer un append o vamos a hacer actualizaciones, y la solución que vamos a elegir para almacenamiento de largo plazo, almacenamiento temporal, data estructurada, semiestructurada y en este caso también ver o revisar la latencia que puede tomar las consultas que vayamos a ejecutar, ¿no? Ya sea si lo ejecutamos en un data warehouse o si usamos Athena para hacer consultas, pues todos estos patrones de recuperación y de acceso a datos son relevantes para poder elegir correctamente los servicios. Los últimos dos objetivos de este dominio es seleccionar apropiadamente el layout, ¿no? el diseño, el esquema, la estructura y el formato, porque si vamos a tener, por ejemplo, un esquema evolutivo, tendríamos que ver cómo vamos a manejar esa situación, también el formato de almacenamiento, la compresión, las estrategias de encoding, el formato de almacenamiento, si vamos a necesitar almacenar la información de manera ordenada, estrategias de distribución, si vamos a necesitar utilizar particionamiento y el diseño del storage, ¿no? Todo esto es parte de los temas que están incluidos en este dominio número 2. Y como siempre, el costo, la performance, ¿verdad? ¿Qué implicaciones van a tener cuando empecemos a desplegar o almacenar la información, grandes volúmenes de datos? Pues sí va a haber un tema de reducción de performance y cómo lo podríamos resolver.
Luego tenemos el último objetivo, que es cuando necesitamos hacer un ciclo de vida o manejar ciclo de vida de los datos basado en patrones de uso, ¿no? Estrategias para justamente definir estos requerimientos cuando la data va a ser almacenada, luego va a ser modificada y posteriormente eliminada. Entonces podríamos automatizar todo ese proceso. Y las políticas de retención, ¿no? Si en el caso la información pues necesita ser accedida durante un tiempo y después ya no la necesitamos, entonces podríamos pensar en cambiar el tipo de almacenamiento para quizás ahorrar costos. Entonces eso es básicamente el objetivo 4, y el último objetivo de almacenamiento y gestión de datos es determinar apropiadamente cómo vamos a gestionar la metadata y los catálogos de datos cuando diseñemos una solución que utilicen estos servicios. El descubrimiento de nuevos cambios o actualizaciones que van a ocurrir en la fuente de datos es importante, porque si es así, entonces quizás el catálogo, la metadata va a ir cambiando constantemente. ¿Qué pasaría si es que hay un cambio en la estructura de la tabla? ¿Cómo lo deberíamos manejar? Las búsquedas, la recuperación de los catálogos. Esto está directamente relacionado con el servicio de Glue, ¿no? Que ahora nos permite mantener un catálogo de datos de HIP dentro de él, y podemos utilizarlo para diferentes servicios. Luego está el etiquetado y lo que es clasificación de datos. También es importante cómo lo manejamos dentro de los servicios. Y eso sería entonces el segundo dominio. Vamos a revisar el dominio 3. ¿Cuáles son los objetivos del dominio correspondiente a procesamiento? Como les decía, este es uno de los dominios más importantes por la cantidad de preguntas que van a venir en el examen de certificación. El primer punto, el primer objetivo es determinar apropiadamente cuáles son los requerimientos para el tema de procesamiento de datos. Aquí están incluyendo lo que es preparación, uso de los datos, tipos de fuentes de datos y hacia dónde vamos a enviar la información. También incluye lo que es performance, orquestación de eventos o de servicios, junto con lo que es costos, escalabilidad y disponibilidad, ¿no? Al momento de procesar grandes volúmenes de información. En el diseño el segundo objetivo, diseño una solución que nos permita transformar y preparar datos para el análisis. Aquí estamos pues incluyendo todas las técnicas de ETL, DLT, tomando en cuenta el failover, el escalamiento, la replicación, ya sean a través de cargas de trabajo tipo batch o real time o cerca a lo que sería tiempo real. Luego vienen las técnicas para manejo de concurrencia, optimización de costos nuevamente, orquestación de flujo de trabajo, agregación, enriquecer la data actual, ¿no? A través de diferentes procesos para sumarizar, filtrar los datos que estamos procesando. Y el tercer objetivo es la parte de automatización del procesamiento de los datos utilizando las técnicas correctas, ¿no? Esto incluye también recuperarnos ante algún fallo que ha ocurrido durante el procesamiento y mantener la auditoría, el monitoreo, la trazabilidad de todo lo que se ha ejecutado para hacer algún tema de troubleshooting o revisar qué es lo que pasó, ¿no? Cuál fue la causa del error, y podamos tomar alguna decisión para volver a reprocesarlo. Luego tenemos el dominio 4, que es análisis y visualización. Aquí vamos a poner énfasis en las características operacionales desde el punto de vista de análisis y visualización de datos. Tenemos que tomar en cuenta la escalabilidad, los costos asociados con este análisis y las herramientas de visualización, la recuperación ante fallos y la tolerancia a los fallos según nuestro RPO o RTO que tengamos para la infraestructura. Luego la disponibilidad también es algo relevante. La dinámica, o mejor dicho, si los datos van a necesitar una representación estática, interactiva o dinámica, de eso va a depender qué herramienta o cómo vamos a visualizar la información.
y los requerimientos de performance, ¿verdad? Si vamos a requerir datos que se van a consumir de manera estática, de manera dinámica, o va a ser requerido hacer alguna tarea de cómputo previa. Luego, el segundo objetivo sería utilizar o escoger de manera apropiada la solución de análisis de datos, hacer evaluaciones y comparación de estas herramientas de análisis y elegir el tipo de análisis correcto, ¿no? Si lo vamos a hacer de manera interactiva, colaborativa, operacional o vía un stream. Entonces, para cada uno de estos casos de uso tenemos diferentes estrategias, técnicas, servicios que vamos a poder utilizar para hacer este análisis. El tercer objetivo está relacionado más a la parte ya de visualización. Si es que vamos a requerir algunas características especiales sobre los datos de salida que vamos a necesitar mostrar. Si hay algún método apropiado o seleccionar el método apropiado para lo que es entrega de datos, ¿verdad? Si el cliente va a ser web, va a ser móvil, va a ser vía correo, o alguna notebook colaborativa donde podamos presentar esta información, ¿no? Como una Jupyter Notebook. Luego, escoger y definir apropiadamente el calendario para poder refrescar estos datos, ¿verdad? Que van a ir quizás cambiando en el tiempo. Entonces necesitamos actualizarlos de manera apropiada. Igualmente, las herramientas que vamos a utilizar, como Elasticsearch, si es que vamos a requerir QuickSight, o si vamos a requerir Jupyter Notebooks dentro de Elastic-MapReduce. Entonces, dependiendo de cada una de estas herramientas, pues podríamos tener un proceso que nos permita visualizar la información. Luego vienen las capacidades de las herramientas de visualización. Si necesitamos hacer un análisis tipo drill down, o un drill through, o crear pivots, pues entonces tenemos que ver qué herramientas nos permiten hacer ese tipo de tareas. Los mecanismos de acceso a datos, si va a ser en memoria o acceso directo a la fuente, ¿no? Para ver cómo vamos a visualizar esa información. Y una solución integrada donde mezclemos, donde tengamos diferentes fuentes de datos totalmente heterogéneas. Puede ser data que viene de quizás una base de datos, otras que vienen de un data warehouse, data que podrían estar almacenadas en S3, data estructurada, no estructurada. Entonces tenemos diferentes requerimientos y sobre eso tenemos que elegir cuál es el servicio más adecuado. El último dominio, el dominio de seguridad, va a poner énfasis a lo que es autenticación, mecanismos de autorización, ¿no? Por ejemplo, acceso federado, el uso de single sign-on, el uso de IAM, para lo que es métodos de autorización, las políticas, los ACLs, los permisos a nivel de tabla, columnas, es que estamos trabajando con Athena, o si estamos trabajando dentro de QuickSight. Entonces podemos tener todos estos niveles para justamente permitir que los usuarios puedan acceder a la data, pero teniendo esta granularidad de acceso. Luego vienen los mecanismos de control de acceso, el uso correcto de los grupos de seguridad, de los controles basados en roles de IAM. Luego viene la parte de protección de datos y técnicas de encriptación. Si necesitamos activar la encriptación del lado del servidor, encriptación del lado del cliente, el uso correcto de KMS, de Cloud HCM, y aplicar las diferentes técnicas de encriptación, como encriptación en tiempo de reposo y encriptación en tránsito. Luego también puede ser requerido hacer ofuscación de datos si es que la data es sensible, ¿verdad? Técnicas para enmascararlos y el uso correcto de la rotación de las llaves o los secretos con los cuales vamos a conectarnos a las fuentes de datos. Entonces aquí Secret Manager, por ejemplo, es un servicio que nos puede ayudar a hacer esta tarea perfectamente. Y finalmente lo que es gobernanza y compliance de datos, entender muy bien cómo es el control de acceso, las auditorías, el logging que vamos a tener que realizar para mantener los niveles de gobernanza y de compliance según los requerimientos del proyecto. Bueno, entonces estos serían los
5 dominios, como ustedes han podido darse cuenta. Aquí pone mucho énfasis a conocer las características desde el punto de vista de costos, performance, alta disponibilidad, tolerancia a fallos, escalabilidad de los diferentes servicios de colecciones, almacenamiento, procesamiento, seguridad, ¿verdad? Que son justamente los dominios de este examen de certificación. Entonces, ¿cuáles son los 51 servicios? Eso está dentro de la misma guía. Digamos que dentro de la categoría de análisis es donde hay servicios que sí hay que conocerlos muy bien y tener una experiencia práctica lo más que podamos. Esos son los servicios de Athena, de Elasticsearch, de MapReduce, de Glue, de Kinesis, de QuickSight, de Redshift, de MSK, ¿no? Para lo que es el uso de Kafka. En integración de aplicaciones hay que ponerle énfasis a SQS, a SNS, a StFunctions. En base de datos, DynamoDB, Redshift, TimeStream, RDS son claves. En informática quizás el que hay que ponerle más énfasis es Lambda. Y en almacenamiento lo que es S3, ¿no? Con la variante de Glacier, son los más relevantes. Luego tenemos servicios en la categoría de administración y gobernanza. Aquí los más importantes son CloudFormation, Trusted Advisor, y Cloudtel y CloudWatch. En inteligencia artificial vienen preguntas de SageMaker, digamos, no muy complejas, pero sí tener un conocimiento de qué podemos hacer dentro de ese servicio. Migración y transferencia, digamos que Snowball, Transfer Family, DMS, son servicios en los que nos pueden venir preguntas. Redes y entregas y contenido, la verdad no es un área de especialización que en este examen nos vayan a validar un conocimiento muy amplio, pero sí hay que conocer de API Gateway, de Direct Connect y de VPC, obviamente, ¿no? Para lo que es seguridad, identidad y cumplimiento, acá hay que poner especial énfasis en Cognito, en IAM, en Secret Manager, en KMS, Single Sign-On, y esos serían básicamente los servicios que estarían incluidos en este examen de certificación. Es importante también decir que de la lista de los 51 servicios, Amazon no dice exactamente qué va a venir de cada servicio. Entonces ellos justamente ponen ahí un disclaimer que dice, ¿no?, que la lista que ellos publicaron está sujeto a cambios y las herramientas y las tecnologías generales de esa lista no aparecen en un orden particular. O sea, es un poco complicado saber qué tanto tengo que estudiar de cada servicio, ¿no? Y es probable que algunas de estas tecnologías abarquen más que otras en el examen. Entonces, esto es lo que dicen ellos dentro de su propia guía, ¿no?, para que nosotros podamos encontrar esta información de qué servicios van a venir, pero el detalle tenemos que buscarlo en alguna otra forma, ¿no?, en alguna otra fuente, para que nos puedan guiar y decir, esto es lo que necesitas estudiar para pasar ese examen de certificación y convertirte en un especialista de analítica de datos. Finalmente, quiero terminar para que ustedes puedan también encontrar oportunidades profesionales, ya sea en su país o en el extranjero. Este es el salario promedio de un arquitecto de datos que conoce y está certificado en Amazon Web Services en los Estados Unidos. Esos son los salarios que se manejan anuales, ¿no? El promedio es $163,000 y tenemos pues también sueldos de $210,000, $250,000 lo más alto y de $130,000 y $110,000 lo más bajo. Pero el promedio está en $164,000 aproximadamente para un arquitecto de datos en AWS. Entonces, ¿cuánto necesito estudiar? Esa es básicamente la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento para pasar algún examen de certificación. En Certimad nosotros sabemos exactamente qué es lo que va a venir en cada examen para que ustedes puedan enfocarse en los servicios que son más importantes. Sobre ellos nosotros hacemos la práctica, también cubrimos la parte teórica, pero lo más importante es que les damos la información para que puedan concentrarse, no pierdan mucho tiempo y puedan saber lo que va a venir en cada examen de certificación. El de Cloud Practitioner es una certificación de nivel de fundamentos, así que
Primero hay que cubrir esa área para luego pasar a los exámenes de nivel intermedio o las especialidades. Entonces en Certimas nosotros hacemos los cursos justamente tomándonos en cuenta esto, ¿no? De cuáles son los servicios que van a venir, en qué nivel de profundidad van a venir las preguntas, y sobre eso preparamos el material y los laboratorios en clase. Lo mismo para Developer, ya esta es una certificación de nivel intermedio, ya hay servicios en donde sí tenemos que dominar, en algunos casos, ciertos servicios de ciertas categorías, entonces tenemos que ponerle un poquito más de empeño. Obviamente en las clases también hacemos ya laboratorios más complejos para que puedan prepararse y aprobar este examen de certificación. Luego tenemos de arquitectos de soluciones nivel asociado, son una lista de servicios muy amplia, pero también hay que poner énfasis en ciertos servicios, y en eso sí hay que tratar de conocer lo más que se pueda, practicar lo más que se pueda, porque la cantidad de preguntas y el nivel de complejidad va a ser más alto, entonces hay que prepararnos para ese examen. La misma pregunta para la especialidad de analítica de datos, ¿no? ¿Cuánto necesito estudiar? ¿De qué servicios? Toda esa información es la que tenemos nosotros, y el curso se prepara basándonos en ese objetivo, que ustedes puedan aprender, puedan dominar Amazon Web Services en el menor tiempo posible y también puedan lograr sus objetivos de certificación. Para el curso de Cloud Practitioner dura 24 horas, hacemos 19 laboratorios, las clases son en vivo vía Zoom. Vamos a hacer muchos laboratorios prácticos, ustedes van a ingresar a la cuenta de Certimas, no es necesario que usen su tarjeta de crédito, todo lo que hagan en clase va a estar cubierto por el costo del curso. También van a recibir el banco de preguntas para que puedan practicar sobre exámenes de certificaciones pasados y así puedan lograr la certificación de Cloud Practitioner. Lo mismo es para Developer, son 45 horas, 28 laboratorios, las clases en vivo. Tenemos banco de preguntas que se comparten, son los simuladores, y ustedes puedan aprobar este examen de Developer. Asimismo para Solution Architect, nivel asociado, 54 horas, 35 laboratorios, la clase en vivo. El banco de preguntas son de 400 preguntas aproximadamente, para que puedan certificarse como arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. Y el último es el curso de Data Analytics, son 48 horas académicas, 35 laboratorios. El banco de preguntas son más de 300 preguntas para que puedan practicar y puedan alcanzar esta certificación de la especialidad de analítica de datos. Entonces, con toda esta información, espero que les pueda servir. Me quiero despedir nuevamente de ustedes. Me pueden encontrar en LinkedIn, se les va a compartir para que puedan conocer acerca de la experiencia que ya tengo enseñando los cursos de Amazon Web Services. Son aproximadamente 3 años. Estas son las certificaciones que tengo, las pueden validar ahí dentro. También la maestría en analítica de datos que tengo de la Universidad de Central Florida de los Estados Unidos. Y con todo esto, pues, ustedes puedan recibir la mejor educación posible, ¿no? Trabajo como arquitecto de soluciones para la empresa Random Bid en los Estados Unidos. Y bueno, ha sido un placer estar con ustedes en esta noche. Espero que toda esta información les pueda ser beneficiosa, y nos estaríamos viendo en una nueva oportunidad más adelante con algún otro webinar relacionado a lo que es la especialidad de analítica de datos.